para tener que evitar hablar de aquellas cosas que sufrieron. Porque usted tiene que estar preparado para hablar de su trauma. Usted tiene que rodearse de la gente correcta para poder hablar de sus malas experiencias, ¿verdad? Entonces, en esto de los traumas, del dolor, del abuso, hay como un código de silencio. Un código de silencio. Que hay cosas que no se dicen. Y este código de silencio se practica por la gente que ha sido abusada. Porque ellos quieren evitar volver a ser maltratados. Ellos quieren evitar el volver a ser rechazados. Ellos quieren proteger a sus hijos. Cuando una persona decide hablar, es un poco delicado, ¿verdad? Entonces la gente dice, prefiero no hablar, prefiero quedarme en silencio, porque entonces eso me permite que yo permanezca en un lugar estable. No quiero hablar porque si yo hablo, voy a traer un escándalo, dice mucha gente, porque en ocasiones ellos piensan que hay secretos familiares que nunca deben de ser divulgados. Y dicen que para proteger a la gente y para evitar ciertas cosas que ocurran, mejor me quedo callada. Me acuerdo una vez estar en un retiro de parejas, una hermana ya ella en sus 50, más de 50 años. No me acuerdo muy bien cuál fue el tema que hablamos, pero hablábamos con parejas matrimoniales. Y ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar, al punto que tuvimos que parar para poder orar por ella. Y ella, como que lo que estábamos hablando la llevó atrás al momento cuando su padrastro la abusó a ella. Y cuando ella le dijo a su mamá, mamá, este señor me está abusando, este señor entra a mi cuarto, este señor me toca. La mamá lo que le dijo fue, cállate y no digas nada, porque si tú dices algo, vas a crear un escándalo en la familia. Imagínese. Y ella dice que la mamá se quedó con ese hombre y ese hombre siguió abusando de ella. Porque prefirió guardar un secreto, evitar un escándalo, que proteger a su propia hija. Entonces, ¿qué es un trauma? ¿Cuáles son esas cosas que experimentamos, que pensamos que el dolor es muy fuerte y que no podemos con él? Es cuando recibimos una enorme cantidad de estrés que excede, va más allá de la habilidad que tenemos de poderla manejar. Es algo que nos entra a la mente, nos entra al psiquis y que decimos, yo no sé dónde poner esto no tiene sentido en mi vida, esto no cabe en ningún lugar. Y somos sobrecogidos con esas emociones, con ese sentir, y eso se convierte en un trauma, en un fuerte dolor. Y cuando pensamos en traumas y cuando pensamos en heridas emocionales, escuchen lo que le voy a decir porque es muy importante. A veces tendemos a pensar que una herida emocional es solamente la experiencia que sufrimos, lo que nos pasó, lo que nos hicieron, lo que sufrimos. Pero entienda una cosa, que la herida también es la creencia que hemos desarrollado a través de la experiencia traumática. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos me entendieron? Cuando pensamos en heridas, no es solamente lo que nos hicieron, tiene que ver también con los pensamientos, con las creencias que esas experiencias desataron sobre nosotros. ¿Me explico? A veces tratamos de hacer sentido de las cosas, creando ciertas o edificando ciertas creencias. Entonces, estas creencias se llaman creencias traumáticas, porque son dolorosas, porque son heridas emocionales. Entonces, hay mucha gente que dejan de sanarse. ¿Sabe por qué? Porque tratan de sanar la experiencia original traumática.
Ellos tratan de ir atrás para ver cómo pueden cambiar lo que les pasó. Ellos quieren regresar para ver cómo pueden cambiar el destino del pasado. Y mucha gente quisiera meterse en un túnel y regresar a aquel día, regresar a aquella temporada, regresar a aquellos momentos y ver cómo pueden cambiar lo que les pasó. Pero desafortunadamente eso no puede ser posible, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Pero cuando entendemos que las heridas emocionales son actualmente creencias traumáticas que hemos abrazado sobre nosotros mismos y el mundo, entonces tendremos el poder de sanarnos. Y la pregunta es, ¿qué creencia usted ha abrazado alrededor de lo que le pasó? ¿Cuáles son aquellas cosas que usted piensa de sí mismo a consecuencia de lo que usted sufrió? Las creencias traumáticas le desconectan de su verdadero yo, porque su verdadero yo no puede creer que usted no tiene valor, que usted no es importante. Entonces, cuando se aceptan estas creencias traumáticas, se experimenta una separación de su verdadero yo, y esta es la causa del dolor y del sufrimiento. Queremos que la experiencia negativa esté aquí y que nosotros estemos aquí, pero nunca vamos a poder sanar algo de lo que no estemos conscientes. El dolor siempre dirigirá tu atención a la creencia que muchas veces nos mantiene lejos de la sanidad. Ahora vamos a entrar un poco más específico. ¿Cuáles son esas creencias traumáticas? Cuando una persona es abusada, cuando una persona experimenta un rechazo, cuando una persona experimenta una gran traición, cuando alguien te abandona, cuando alguien te deja, esa experiencia pasó, eso pasó 15, 20, 30, 40 años atrás, posiblemente 4, 5, 6 años atrás. ¿Por qué entonces es que todavía nos sentimos como que la experiencia está viva? ¿Ok? ¿Por qué? Por las creencias que tenemos en la mente alrededor de lo que nosotros experimentamos. ¿Cuáles son esas creencias? Número 1, escriba: victimismo. Victimismo. Victimization. Es el pensamiento que lleva a una persona a identificarse con una herida, con un trauma o con cualquier crisis que sufrió en su vida. Entonces, el sistema de creencia que poseen es: la vida es dura. No trates de mejorar porque no vas a poder. Estoy destinada a fracasar. No puedo confiar en nadie. Y le dicen a otra gente: no entienden lo duro que esto es para mí. Siempre hay alguien en contra de mí. Y hay como ese sentir, esa creencia de víctima. Es una creencia que se adopta por consecuencia de las heridas que hemos pasado. Esa es la primera. Entonces la gente piensa de esta forma, claro, para protegerse, para poder lidiar con las situaciones que puedan surgir, ¿verdad? Se rinden antes de tratar, declaran derrota antes de saber cuál puede ser el resultado. Y la vida consiste de quejas. La gente que se considera víctima por las cosas que pasaron tienden a aislarse, ¿verdad? Pero es importante que podamos saber lo que dice la Biblia. La Biblia no nos llama a nosotros víctimas. La Biblia dice que somos más que vencedores. Pero eso comienza en la mente primero. Y no es solo confesarlo, es creerlo. Amén. Entonces, ¿cuál es el primero?
victimismo o victimización, ¿verdad? Es la primera creencia que surge alrededor de algún trauma. La segunda creencia, la impotencia. Un sentir de impotencia. Cuando uno sufre estas malas experiencias, la mayoría de las personas piensan que viven en un mundo que es peligroso. Y el mundo está peligroso. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para nosotros estamos al tanto de los peligros que nos rodean. Pero para estas personas es un poco más difícil. Porque es como que cuando una persona es abusada, cuando una persona es maltratada, cuando una persona sufre algún tipo de crisis o de trauma, la idea de impotencia se mete en el corazón. Porque muchas personas dicen, no hubo nada que yo pude hacer. No hubo nadie que me pudo proteger. Yo no tuve suficientemente las fuerzas correctas para poderme defender. Entonces, cuando se experimentan situaciones como el abuso, usualmente fueron experiencias donde otros tuvieron más poder que ellos. Entonces, ese tipo de pensamiento sigue operando en la mente de la víctima años y aún décadas después de haber sufrido un abuso. Hay un sentir, una creencia de impotencia. Yo no puedo, yo no sé, nunca lograré. Hay gente más poderosa que yo nunca voy a llegar a nada. Hay un sentir, un pensamiento de impotencia que arropa todo el cuerpo y es casi un estilo de vida. Y la gente se mantiene al margen para no ser dañados. Amén. ¿Cuál fue la primera? ¿Y el segundo? Filipenses capítulo 4, verso 13 es un versículo que mucha de la gente sabe. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que abrazar el poder de Dios. Tenemos que reconocer que el poder resurrector de Jesucristo es el que ahora está operando dentro de nosotros. Y si tenemos a Dios, tenemos poder. Voy a repetir eso. Si tenemos a Dios, tenemos poder. Amén. Gloria al Señor. La tercer tipo de creencia que construimos alrededor de nuestros traumas es la desvalorización. De todas las creencias precipitadas por las heridas, una de las más peligrosas es la desvalorización. Hay personas que fueron programadas a creer que no importaban desde una edad temprana. Y cuando surgen traumas y situaciones difíciles, buscamos internamente para tratar de hacer sentido de lo que pasó. Y muchas personas piensan que la razón por la cual sufrieron era porque no eran importantes, o porque se lo merecían, o porque tenían poco valor. Y al experimentar dolor y traumas, creen que ellos no valen nada, que no merecen nada mejor, que merecen estar depresivos, que merecen estar solos, que merecen la situación que hayan pasado, porque es la creencia que desata ese dolor. El mundo no puede quitarle a usted su valor. Nadie le puede quitar a usted su valor, porque su valor es interno, su valor es intrínseco. La sanidad se obtiene cuando usted descubre y cuando usted reclama el valor incondicional que usted posee. Todos los seres humanos son importantes, porque todos somos hijos de Dios. Aleluya. Imagínense, nadie más comparte su ADN. Nadie más comparte sus huellas digitales.
Todos somos diferentes y todos podemos aportar nuestras diferencias. Amén. Porque todos hemos sido creados con un cuidado.